Saludos señores, aquí en Sobre los Hechos, como cada fin de semana por este canal EN Televisión, 31 de Claro, 33 Altiz Aster, una red de cables por todo el país, y también estamos en Estados Unidos en Canal América, en la zona triestatal. Lorena Erasme, bienvenida, feliz año nuevo, Lorena. Día de Reyes. Tenía mucho que no la veía. ¿Me entiendes, agotada, Marino? Saludo a ese público que nos acompaña en Sobre los Hechos. Marino me ha tenido muy botada, pero ya estoy aquí nuevamente. Pero aprendiste francés en ese tiempo que no te vi. De hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Qué bueno. Sí. Y el camarógrafo te responde. Sí, tú sabes un poco. ¿Cómo tú sabes? Yo sé decir Francia. Eso es francés. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los idiomas, clases y educación tenemos también. un buen invitado, sí. Pero para introducir este programa, Lorena, hay que decir que, bueno, ya usted puede ver cómo ha entrado el año. Enero ha entrado saturado del COVID renovado, ¿no? Hablamos de una variante del COVID que ha ido degenerando, diríamos, a favor de la gente, porque no mata tan rápido como el COVID original ni como el Delta. Ojalá que no degenere en contra de la gente, porque el virus existe y va a durar muchos años existiendo. Lo que salva a la gente del COVID será también con el tiempo la vacuna y bueno, y que se vaya diluyendo como otros virus que han afectado a la humanidad durante muchos años. El COVID también, la delincuencia es un virus que no hay manera de que, aunque cambien el jefe de la policía, el problema no es, se ha dicho muchas veces, que no es de jefe de policía. La delincuencia callejera, los atracadores, bueno, hoy mataron una persona en la Tiradentes, ahí en Naco, que intentó asaltar a alguien, y aquí todo el mundo anda armado. ¿Usted quiere saber si todo el mundo anda armado? Roce un vehículo de otro para que usted vea cómo le sale un arma de fuego inmediatamente al tris de matarla. Y también pues decisiones gubernamentales que tienen que ver con la economía, que tienen que ver un tema interesante, y es que el gobierno va a disponer que las pruebas de PCR, que son las rápidas, vayan a las farmacias, porque se ha descubierto que los laboratorios clínicos que están obligando a la gente a hacerse doble prueba porque se ganan un billete, es una prueba que sale por 200 pesos, y ellos la ponen a 1.700 pesos. La antígeno la ponen a 5.000. Es decir, que el sistema de salud privado se está haciendo de dinero hace ya muchos años, desde 2020, desde que surgió el COVID. El sistema de salud completo se ha bañado en dinero. El sistema de los supermercados han crecido vertiginosamente, porque la comida siempre hay que comérsela, y cuando la gente entra en pánico también va a los supermercados. En fin, eso tenemos de años, Lorena. ¿Y a usted cómo le ha ido? Bueno, bien, como tú acabas de decir, realmente un aumento de COVID en el país sobre esta variante. En 24 horas, incluso semanas atrás, tuvimos más de 12,000 personas infectadas, lo que nunca se había visto en el país. Sin embargo, hemos visto, a pesar del incremento de COVID-19, una población que no respeta, aunque es una variante, como tú dices, que no da tan fuerte como la variante Delta y como el COVID en sí. O sea, una población que no acata las reglas. Vemos los bares, las discotecas, los negocios repletos de personas. Los dueños de los negocios no toman medidas. Supuestamente se iba a exigir la tarjeta de vacunación, tanto en el metro, en otros sistemas de transporte, en los supermercados, pero no se ha llevado a cabo. También íbamos a tener supuestamente inspectores que iban a observar lo que estaba pasando, y aún así yo no he visto ninguno. Lo cierto es que el país, o sea, como nunca se ha visto este incremento. Estamos en medio también, Marino, de una discusión entre el colegio, el ADP, y el Ministerio de Educación con relación a la apertura de las clases, ahora luego de las Navidades. Creo que el tema se ha politizado en este sentido y no se llega como a una conclusión. Una ADP que es oposición y está creando oposición.
Más de 10.000 maestros también se han visto infectados, pero lo cierto es que la población, en este caso los estudiantes, se están viendo afectados. Se habla de clase virtual, ok, hay una situación, pero sin embargo el país está abierto en su totalidad, que en este caso ya el Ministerio de Educación tiene que presentar y desarrollar cuáles son esas estrategias a llevar en dado caso si se puede dar la clase presencial. La delincuencia, como tú dices, es la pandemia que nunca se termina en el país, personas inocentes que mueren en manos de los delincuentes y la policía, lamentablemente es el sistema per se, que por más que le aumenten los sueldos a los policías, cambien al jefe de la policía, todo va a seguir igual, porque es el sistema en sí. Así es. Bueno, y hablando de educación, bueno, antes de entrar en eso, hay un caso famoso que se ha originado en el país, básicamente en Baní, dentro de este tipo de gente que vive agrediendo a todo el mundo y principalmente a las mujeres o a una mujer, pero igual ha habido otras agresiones a mujeres. En lo que se investigó ese caso de Alexis Villalona, varios hombres salieron en videos, porque ahora las redes sociales son el principal medio de difusión de cosas, agrediendo mujeres en condiciones peores que esa. Pero bueno, esa fue una situación difícil y este señor agravó la situación huyendo, escondiéndose. Luego de agredir a una joven, la dejó prácticamente por muerta de un golpe que le dio en la cabeza con una pistola. Y ha sido atrapado él de lo más tranquilo, sin camisa, en una habitación. Él pensó como que nunca lo iban a agarrar. Bueno, pues eso es fácil porque en estos tiempos la labor de inteligencia de la policía y de cualquier persona privada es grabar, es coger la señal de un teléfono y de todo lo que son cercanos y coger las llamadas y lo agarran de una vez. Yo no sé cómo la policía duró tanto para agarrar a ese señor, porque entre familiares, primos, abogados, prestamistas, él era amigos, aparece a quien llamar, siempre aparece a quien llamar y todas las señales son atrapadas. Y el señor Villalona fue atrapado infraganti porque parece que él pensó que nunca iban a llegar ahí, en un barrio, en un pueblo de Baní, y será llevado a la justicia. Él agravó ese caso porque él pudo, de acuerdo a mi modo de ver, aunque agredió a la joven de manera violenta, pudo haberse entregado, le ponen una coerción, le ponen una multa y lleva eso a la justicia. Pero al declararse prófugo, pues el hombre agravó esa situación. Y ojalá que agarren a otro que le entró a golpe a una muchacha en un motor, mientras los demás miraban. En otro pueblo, no sé en qué pueblo fue ese. En Baní también, parece que en Baní se está produciendo una enfermedad de hombres agrediendo mujeres. Bueno, pues este caso es emblemático, ojalá que sirva de ejemplo, aunque parece que no, porque por ejemplo, eso de matar gente cuando choca un vehículo, nadie sale a la calle a chocar un vehículo. En los días navideños una persona mató a un jovencito porque chocaron los vehículos y luego vino en una trifulca un señor que intervino con un arma en la mano a defender a un hijo, también mató o hirió a una persona. Por tanto, el caso de Alexis debe servir de ejemplo para dos cosas. Ver lo de la violencia contra las mujeres y la violencia de elementos que andan armados y creen que son los dueños del país. No, es que hay mucha violencia en el país, hay mucha violencia. Por ejemplo, las personas salen a las calles llenos de problemas, no saben manejar la situación y explota en el momento, que también se supone que tanto las autoridades del transporte terrestre, en este caso el Intran, debe de ver, o sea, cómo manejar esta situación. Mira, lo de este señor, violento de Baní, Alexis Villalona, o sea, tuve las condiciones que este señor, a pesar de que agredió a esta mujer, porque ahora las personas, yo sé que es un medio bueno, claro, el grabar para tener esa prueba, pero todo el mundo graba, o sea, y no intercede, o sea, para poder ayudar a la persona. Este señor desde un principio estaba pidiendo muchas condiciones, que no fuera la cárcel de Baní, que no fuera esto, y tú ves que la policía cuando quiere aquí detener a una persona lo hace en 24 horas, y hemos visto muchísimos casos. Entonces la policía que estaba usando tal tecnología, que estaba buscando tal, o sea, también aquí yo te voy a decir algo, esto deja mucho también ver cuando la policía quiere resolver una situación o no. Su hermana salió a los medios de comunicación de forma agresiva, que hay que bajarle 3, me recuerdo a sí mismo esa expresión, que hay que bajarle 3.
cuando allí se ve que su hermano, no importa que sea una persona deportada, porque nadie por ser deportado tiene que ser discriminado, pero es una persona agresiva que sufre supuestamente de depresión y estaba también hasta operado. O sea, eran de las condiciones que la hermana estaba hablando de él. Me da mucha vergüenza ver que un Ministerio de la Mujer no tomó una posición de nada. Para mí el Ministerio de la Mujer eso hay que cerrarlo, porque eso, Marino, con todo el respeto, no funciona para nada. Cientos de mujeres vemos que mueren en manos de sus parejas, que son agredidas, en este caso esa mujer que hay pruebas. ¿Qué dijo el Ministerio de la Mujer? ¿Qué dijo su ministra? Nada, no dijo nada. Entonces, ¿para qué está el Ministerio ahí de la Mujer? ¿Para llenar ciertos requisitos a la hora de colocar a una persona? Es que no. Entonces no podemos seguir viendo cómo aquí la mujer, lamentablemente yo como mujer me indigno porque yo no tengo una autoridad que me represente, una autoridad que tome medidas, una autoridad que crea políticas y consecuencias. Y por eso vamos a seguir viendo cómo mujeres de diferentes maneras o son agredidas físicamente o son asesinadas por sus parejas o exparejas. Y de verdad ojalá que las autoridades en este caso tomen carta en el asunto, Marino, porque es una vergüenza y deja mucho que decir de la Policía Nacional, que cuando quieren resolver algo lo resuelven, y este caso se le dio una larga que yo decía, pero esto parece hasta de película. O sea, una persona que hace lo mal hecho poniendo sus condiciones para él entregarse. Así pasa. No, de verdad, o sea, las cosas que se ven en este país. Bueno, pues hablando de temas educativos, de salud pública y año escolar y todo lo que tiene que ver con el sistema, vamos a conversar aquí un rato con el profesor Juan Valdés, quien es el director del Observatorio Educativo Dominicano. Y entonces, pues, el hombre maneja esto con mucha amplitud. Lorena, bienvenido al programa, profesor. Muchísimas gracias. Saludos, profesor. Saludos. Bueno, me gustaría comenzar por algo que es ahora mismo el diario Vivir, que es el inicio del año escolar, que no se inicia formalmente porque la ADP, yo digo de una manera exagerada, alega que tiene más de 10,000 infectados, eso es mucha gente en este país, y que por eso no pueden iniciar el año, pero sin embargo está diferido. Hay gente que está asistiendo, hay jóvenes que están asistiendo, otros acusan esto de politizar la educación. La ADP de hecho es más bien, funciona casi como partido político, pero bueno, aquí estamos iniciando un año escolar anómalo. Bueno, fíjese algo, en el país tenemos más de 90,000 docentes de aula. Si hay 10,000 docentes infectados, deben estar en sus hogares, deben recuperarse, pero tenemos 80,000 docentes más que no están infectados. Esto es un tema, yo dirijo un colegio, por ejemplo, y el colegio que dirijo, que es un colegio bilingüe internacional, los docentes que están infectados, que están afectados por el virus, no están yendo a la escuela, pero los que están sanos sí. El tema con el cierre de las escuelas es que el mes de enero tiene 13 días lectivos de clases. Cerrar todas las clases a nivel nacional implica una pérdida de casi el 11% de lo que es el contenido del año escolar. Eso es algo muy difícil de recuperar, por un lado, por no hablar de que el año escolar 2019-2020 implicó la pérdida del 30% del contenido de ese año. El año escolar pasado, 2020-2021, implicó la pérdida también de un 30% porque se creó un currículo simplificado a un 70%. Si a eso usted le suma la pérdida del 8%, que es la que se logra o la que se da por cerrar las escuelas en enero, nosotros tenemos aquí un promedio de pérdida de más de un 22% de lo que es el contenido escolar en 3 años. Eso es algo serio. Si se suma a las carencias tradicionales de la educación dominicana, ese déficit acumulado que tenemos de calidad educativa en los últimos 20 años, la escuela no debe ser la única institución de la sociedad que se cierre al virus. La escuela, por el contrario, está para combatir el virus. Lo que muestran las investigaciones, yo como director del Observatorio Educativo Dominicano les puedo decir, es que en el periodo septiembre-diciembre del año pasado, la tasa de positividad de contagios en escuelas era de 1.58%. En contraste,
la tasa de positividad en las barriadas del país era de 5.12%. Eso nos dice que en las barriadas donde viven los niños que van a las escuelas públicas hay 3 veces más probabilidad de contagiarse que en la escuela. En los hogares, en las barriadas, no hay protocolos. No hay quien te ayude y te oriente a mantenerte con una mascarilla, a mantener el distanciamiento físico, a identificar síntomas. En contraste, la escuela tiene esa función. Yo, como educador de más de 30 años de experiencia en la docencia y formación docente, entiendo que la escuela es una institución que está para combatir el virus, reitero, no para amedrentarse ante él, y mucho menos para cerrarse al virus. Esa ni siquiera es la función de la educación ni de nosotros, los educadores. No hay ninguna evidencia científicamente válida que demuestre que hay más probabilidad de que los niños se contagien en la escuela que en los hogares ni los barrios, y mucho menos los docentes, que somos los que en las escuelas mantenemos el orden y podemos reforzar y mantener los protocolos. Nosotros no tenemos esa función en las barriadas. Un docente que anda en un barrio, que va a un supermercado, que va a un colmado, no tiene poder para decirle a los demás que se pongan una mascarilla. Y como ustedes decían, aquí lamentablemente, como decía la dama, hay muy poco control. Y no hay temor al virus en las calles, no se siguen los protocolos. En la escuela sí. Ahí sí los docentes tienen la posibilidad de mantener control y lograr menos probabilidad de contagio. Muy bien, profesor. Vamos a hacer una pausa. De regreso, regresamos aquí a Sobre los Hechos. Estás viendo EN Televisión. Y aquí estamos hoy con una marca país. Ya es un hijo de la asociación. Un hijo, pero que pensamos que va a ser grande. ONAPI, todo. Muchas gracias. Aquí es el empuñero. Ese es el capote, que es la primera envoltura. Por ejemplo, ahí lo envuelve, lo lleva al molde, media hora, y tienen que darle una volteadita. Se prepara allá, luego se lleva al molde, se le da prensa y coge esa forma. Coge la forma que tenga el molde, ya cuando pasa aquí, él le pone la capa antes de ir en el horno. Y ese es el último proceso aquí dentro. ¿Sabías la importancia del registro del nombre comercial? Acompáñanos. El nombre comercial identifica tu negocio, añadiéndole un valor al mismo. Te permite excluir a terceros que utilicen una denominación similar o parecido al tuyo. Te garantiza que no existe otro negocio, comercio o empresa con tu mismo nombre, lo que se traduce en seguridad jurídica. En ONAPI te acompañamos a cumplir tus sueños. Cosmetic Dental Center. Somos un centro de salud con estándares de calidad internacional, con un equipo de profesionales de la odontología que tienen la misión de brindar la máxima satisfacción a sus pacientes. Nuestro centro ofrece un servicio integral en materia odontológica y estética, con un trato humano calificado y el más acertado diagnóstico, avalado con la más moderna tecnología. Jardines del Embajador número 8B, teléfono 809-535-7450. Y en la zona oriental, Avenida Sabana Larga número 15, 809-597-0251. Cosmetic Dental Center. ¿Sabes cómo aplicar a una de las 2.500 becas de puntos tecnológicos? Solo tienes que acceder a puntostecnológicos.com y elegir la opción Crear nueva solicitud. Debes asegurarte de cumplir con los requisitos necesarios para poder aplicar: nacionalidad dominicana, tener 16 años en adelante, cédula de identidad y electoral, comprobante de estudios. Eliges la opción Sí y procedes a completar el formulario con tus datos personales. Seleccionas la capacitación y horario que deseas cursar, adjuntas tus documentos
y seleccionas la opción Guardar. ¡Listo! Ya estás aplicando al programa de becas Puntos Tecnológicos. Estás viendo EN Televisión. Bien, continuamos con el programa Lorena Erasme. Así es. Profesor, usted hablaba sobre las clases, ¿verdad? Cómo se llevaron a cabo desde la pandemia hasta la actualidad. Me gustaría que usted nos hablara un poco con relación al sistema educativo en el país. O sea, si es de calidad, si realmente se está llevando una buena educación, a pesar de que hay un 4% que no se aplica de todo, porque aquí el sistema educativo, señores, la educación es como la salud. Lamentablemente los que pueden pagar por una buena educación lo hacen y los que no pueden pagarla, pues se quedan atrás. Fíjate, el 4%, en mi opinión, ha tenido cierto impacto en los insumos de la educación, pero muy poco impacto en los procesos. Los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación esbozan 13 aspectos que determinan la calidad educativa. De estos 13 aspectos, apenas 4 son pertinentes al docente. La gente, por ejemplo, piensa que la clave de la educación son los docentes. Y no es así. Los docentes son un componente esencial, pero también lo es la familia. También lo es la política socioeducativa. Lo son los recursos y medios para el aprendizaje. Lo es la formación docente continua. Lo son los sistemas de controles de la calidad, seguimiento y monitoreo a la educación. Y lo es también la calidad de la gestión, tanto a nivel ministerial como escolar. Si esos 13 factores no funcionan simultáneamente bien, es muy difícil lograr calidad educativa. Entonces, el tema de la calidad del sistema educativo requiere que actores como la familia, el estudiante per se, el individuo, la gestión gubernamental, la política socioeducativa, las condiciones infraestructurales escolares, la formación docente, todos funcionen de manera simultánea, eficientemente. Aquí, lamentablemente, nunca han entendido esa característica de simultaneidad de los insumos y procesos para lograr calidad educativa. Sí tenemos ahora más recursos, pero esos recursos deben manejarse de manera eficiente en todos esos aspectos que he mencionado. Hay un aspecto en particular, que es el de la familia, que la gente todavía no entiende, que si la escuela no se conecta a la familia, tiene muy pocas probabilidades de éxito. ¿Por qué? Un niño apenas pasa 8 horas en la escuela. Hay 16 horas de su vida diaria que no tienen nada que ver con la escuela. La escuela, decía Albert Einstein, cuando se le preguntaba sobre la educación y la enseñanza, él decía: yo nunca le enseño a mis estudiantes, yo solo trato de crear las condiciones apropiadas para que mis estudiantes aprendan. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación es un constructo holístico que depende del contexto educativo en la escuela, social, familiar, socioeconómico. Si la escuela y el sistema educativo no puede atacar simultáneamente todos estos, no se consigue calidad de la educación. Pero, señores, eso lo dice la ley hace más de 20 años y todavía en nuestro país hay cierta dificultad, primeramente entendiendo esto. Hasta que esto no se entienda y se logra ejecutar o se logre ejecutar efectivamente, no podemos aspirar a una educación de calidad. Los controles de calidad son vitales en la educación. Señores, temas tan quizás que la gente entiende irrelevantes como la alimentación escolar. Eso es fundamental. Tiene un efecto enorme Claro. en las 3 asignaturas donde peor estamos.
en el ciclo de escolaridad donde más bajos también estamos a nivel internacional, que es el nivel primario, el primer ciclo del nivel primario, como ciencias matemáticas y comprensión lectora. Ay, la 3 materias básicas. Bueno, son las que evalúan las pruebas PISA y todas las pruebas internacionales. Pero un niño que tenga desnutrición no va a tener buena asimilación lógico-matemática. Otro aspecto, ¿qué ha pasado con la sociedad dominicana? La gente no entiende el rol de esto, de los medios de comunicación. Aquí se quejan del problema de la comprensión lectora. Vi en un periódico que los dominicanos no comprenden el 80% de lo que leen. Pero el cerebro asimila y comprende a través del lenguaje. Si el lenguaje que en este país se propaga en los medios de la comunicación, en los medios de las redes sociales, las televisoras, la radio, no es un lenguaje apropiado, usted no puede esperar a una ciudadanía que desarrolle competencia de lectura y escritura apropiada. La radio y la televisión dominicana se ha vuelto muy soez, obscena. Aquí lo que se estila en la radio y la televisión es gritar, alzar la voz. El español que se usa ni siquiera es un español estándar, un español que los niños puedan escuchar en la televisión y replicar, por ejemplo. Entonces, la educación no se da in vitro, la educación no se da al vacío. No es que el niño lo llevas a la escuela y lo vas a poner en un ambiente in vitro, inocuo. Eso es imposible. La escuela es un reflejo de la sociedad. Entonces, si queremos una mejor educación, para responder su pregunta, yo creo que hay que revisar primero que todo las políticas socioeducativas. Debe haber en la televisión mayor contenido educativo que sea atractivo, que no sea aburrido. La escuela misma debe ser más atractiva, porque el mundo fuera de la escuela es mucho más rápido, más interactivo. Recuerden que estamos en la generación digital y los niños de hoy son táctiles, son nativos digitales. Pero la tecnología en la escuela no es un equipo, no es una laptop, no es una tableta. Son los procesos de enseñanza-aprendizaje que se pueden dar y propiciar a través del uso de la tecnología, que es una de las especialidades que yo tengo en particular. Entonces, la educación dominicana, en mi opinión, está todavía en un paradigma fragmentario, positivista, que es de la generación pasada, de los años 60 y 70 en este sentido. Por suerte, en esta nueva gestión ya hay un plan operativo nuevo en el Ministerio de Educación que ha visualizado todos esos sesgos y atrasos de la educación dominicana y que aspira a poder llevar a cabo una educación más moderna, más holística, más integral y de acuerdo a lo que es la era en que vivimos, la era digital, la era del conocimiento, la era de la globalización. Por lo menos ahora tenemos una visión correcta. El tema es lograr los procesos que logren que esa visión se haga una realidad. Pero profesor, estamos ya a 22 años del siglo XXI, que es mucho decir, siglo XXI, con un presupuesto multimillonario, que para mí se va en salarios, en beneficios administrativos y en gastos materiales. No se ha invertido nada para mí en la parte del contenido educativo. Ya que la cuestión digital, aquí no hay internet todo el país, aquí hay internet en algunos puntos del país, todos lo sabemos. Usted va a la frontera y no hay internet, incluso en la orilla de la capital no hay internet. Marino, el 80% de las familias que van a las escuelas públicas no tienen internet en sus hogares. Entonces tiene que comprar el paquetico. Entonces ahí voy, este país, yo he dado clases en universidades y doy clases en universidades. Y yo veo que los muchachos no saben, bachilleres y profesionales, no saben gramática, son analfabetos en términos de contenido. Matemática y ese tipo de cosas no. Aquí, ¿cómo le llaman ustedes la gente que son científicos a eso que son números? No, hay personas que son de inteligencia lógico-matemática, básicamente. Pero casi eso ni se menciona, no saben nada. O sea, aquí no hay un desarrollo. Aquí no hay como una línea educativa que diga, vamos a desarrollar tal área desde el curso tal de la escuela hasta llegar a la universidad. Todavía sigue muy distanciado el bachillerato del contenido universitario. Hay gente que llega a la universidad que no sabe nada
de lo que le están enseñando en las aulas universitarias, porque lo que le enseñaron, vamos a decir, en el bachillerato, no nos vamos un poco más para atrás, no tiene una vinculación, y yo creo que debe haber una vinculación. Como en Estados hay. Unidos. Mire, la hay, realmente ahora inclusive en ciertas carreras hay hasta un propedéutico, pero las universidades tienen la misma deficiencia, porque un profesional que no pueda leer y escribir correctamente, que no tenga un dominio básico de competencia lógico-matemática, ¿cómo es que le permiten graduarse? ¿Cómo es que el simple pasar una asignatura o un cúmulo de asignaturas implique profesionalismo? Aquí hace rato que la ley contempla la creación del Instituto de Control de la Calidad de la Educación Superior y nunca se ha creado. Eso está en agenda. Las universidades, miren, voy a aprovechar, por ejemplo, eso que ustedes me dicen para hacer una reflexión sobre la formación de los docentes del país. Aquí tienen años diciendo que los docentes no han sido bien formados, que no son buenos, que reprueban los concursos y todo eso de oposición docente. Pero señores, si eso fuera así, quienes han fracasado son las universidades dominicanas, porque nadie tiene un título universitario sin haber pasado por ellas. Aquí lo que tenemos que revisar, yo insisto, son los controles de calidad, seguimiento y monitoreo, tanto de la educación preuniversitaria como de la universitaria. Porque si usted me dice que los muchachos llegan a la universidad sin competencia, ¿cómo es que les permiten entonces cursar una carrera, pasarla, graduarse y tener un título y luego estar en sus casas sentados? Eso es un tema inclusive hasta ético que hay que revisar, porque las universidades ni las escuelas deben hacer un trabajo simplemente por cumplimiento. El tema de la educación, yo insisto, es que hoy en día vivimos en lo que se llama el paradigma complejo, ecosistémico e integral, que hay que ver la educación como un todo. John Dewey, un gran educador del siglo pasado de Estados Unidos, decía que se educa para la vida, no para la escuela. Y cuando la escuela se convierte en simplemente, al igual que la universidad, en pasar un conjunto de asignaturas, y eso supuestamente se supone que es ya tu formación, entonces no guarda relación, como dice usted, lo que necesita una persona en la vida con lo que estudia. Quiero explicarles algo. Ahora tenemos un enfoque curricular mucho mejor que antes. Ahora tenemos lo que se llama un currículo basado en competencias. ¿Qué se supone que es esto? Cuando nosotros fuimos a la escuela, hace 40, 30 años, la escuela estaba en lo que se llamaba el conductismo, el cognitivismo. La escuela comenzó con un enfoque conductista, luego pasó a un enfoque cognitivista, que era básicamente dominar el conocimiento. Antes decían, el conocimiento es poder. Ya eso no es así. Hoy en día tenemos lo que se llama la escuela constructivista. Y dentro de esa tenemos lo que es el enfoque por competencias. Pero es poder el conocimiento. Le voy a explicar lo que quiero decir. Le voy a explicar por qué es que el mero conocimiento no es nada. ¿Por qué? Y esto es algo bastante impactante a veces. Estuve antes de ayer en un programa muy famoso de acá y voy a repetir lo que dije entonces. Hay un libro muy famoso que se llama Intellectuals. Ese libro en español se llama Intelectuales. Ese libro te presenta a muchas de las grandes figuras más grandes de la historia, grandes intelectuales, terribles seres humanos, que hicieron más daño a la humanidad que bien. ¿Qué dice la educación moderna? Que un enfoque por competencia usted debe saber qué es lo que llaman conocimiento, pero usted debe también saber hacer. Porque yo tengo mucho conocimiento, pero no logro hacer nada efectivo con eso. Y si usted sabe y sabe hacer, lo más importante es saber ser. Para usted tener una educación de verdad en la era moderna, usted tiene que saber hacer y saber ser. Ese ejemplo que usted ponía de alguien que roza un auto, usted realmente a veces ve, anda con un traje carísimo, es un gran profesional, le rozan el auto y por la ira se para y le da un tiro a una persona. Algo que se soluciona con 3,000 pesos. ¿Sabe qué pasó? Esa persona quizás sabía y sabía hacer su trabajo, pero no sabía ser. Entonces la educación moderna le educa en este enfoque de competencias,
Porque el conocimiento per se y las destrezas no es nada. Un hacker en computación es un experto, sabe hacer, pero utiliza su conocimiento para el mal. Señores, este país ha sido gobernado por algunas personas que son grandes intelectuales. Sin embargo, ¿dónde está este país hoy en día? ¿Qué tenemos como país? Cuando ustedes me hablan de la educación dominicana, yo les digo, yo he hecho 6 grandes investigaciones sobre por qué fracasa el sistema educativo dominicano. Y los últimos 20 años en educación de este país fueron terribles en términos de calidad. Y este país tiene, a partir ya de ahora, tenemos un nuevo gobierno, hay muy buenas intenciones, hay una nueva visión muy bien enfocada ahora. Y hay un plan, por ejemplo, para hacer programas ahora de que muchas de las escuelas sean técnico-profesionales. Tenemos ahora el plan de bilingüismo para las escuelas públicas. Hay una visión muy moderna y acertada, pero no podemos olvidar el déficit acumulado y que no podemos alejar la educación de la vida. Yo insisto lo que decía John Dewey, se educa para la vida, no para la escuela. Bien, vamos a dejarlo ahí, profesor. Vamos a una pausa y regresamos aquí en breve al programa. Estás viendo EN Televisión. Cosmetic Dental Center. Somos un centro de salud con estándares de calidad internacional, con un equipo de profesionales de la odontología que tienen la misión de brindar la máxima satisfacción a sus pacientes. Nuestro centro ofrece un servicio integral en materia odontológica y estética, con un trato humano calificado y el más acertado diagnóstico, avalado con la más moderna tecnología. Jardines del Embajador número 8B, teléfono 809-535-7450. Y en la zona oriental, Avenida Sabana Larga número 15, 809-597-0251. Cosmetic Dental Center. ¿Sabías la importancia del registro del nombre comercial? Acompáñanos. El nombre comercial identifica tu negocio, añadiéndole un valor al mismo. Te permite excluir a terceros que utilicen una denominación similar o parecido al tuyo. Te garantiza que no existe otro negocio, comercio o empresa con tu mismo nombre, lo que se traduce en seguridad jurídica. En ONAPI te acompañamos a cumplir tus sueños. ¿Sabes cómo aplicar a una de las 2.500 becas de puntos tecnológicos? Solo tienes que acceder a puntostecnológicos.com y elegir la opción Crear nueva solicitud. Debes asegurarte de cumplir con los requisitos necesarios para poder aplicar: nacionalidad dominicana, tener de 16 años en adelante, cédula de identidad y electoral, comprobante de estudios. Eliges la opción Sí y procedes a completar el formulario con tus datos personales. Seleccionas la capacitación y horario que deseas cursar, adjuntas tus documentos y seleccionas la opción Guardar. ¡Listo! Ya estás aplicando al programa de becas Puntos Tecnológicos. Y aquí estamos hoy con una marca país. Ya es un hijo de la asociación. Un hijo, pero que pensamos que va a ser grande. ONAPI, todo. Muchas gracias. Aquí es el empuñero. Ese es el capote, que es la primera envoltura. Por ejemplo, ahí lo envuelve, lo lleva al molde, media hora, y tienen que darle una volteadita. Se prepara allá, luego se lleva al molde, se le da prensa y coge esa forma. Coge la forma que tenga el molde. Ya cuando pasa aquí, él le pone la capa antes de ir en el horno. Y ese es el último proceso aquí dentro. Estás viendo EN Televisión.
Bueno, interesantes temas con el profesor Juan Valdés. Lorena, usted que vino este año con francés aprendido, Sí. dígale algo, pregúntale algo en francés ahí. Profesor, usted hablaba anteriormente, en el bloque anterior, sobre la tecnología, sobre que debe realmente aplicarse, pero en el país, como decía Merino también, no tenemos ni siquiera un internet de calidad, no hay ni siquiera tabletas, no todos los estudiantes tienen la facilidad, aunque el gobierno haya entregado algunas, pero hay un punto, por ejemplo, la educación en los maestros. Hay muchos maestros que no están capacitados y lo hemos visto, como usted también lo señalaba, con los exámenes que son expuestos. O sea, el 60% se quema, o sea, de un 100% de estos maestros que no pasan esos exámenes. Entonces, deja mucho que decir qué tipo de educación están recibiendo los estudiantes, o sea, en manos de quién. Mira, hay dos cosas y yo como director del Observatorio Educativo debo ser directo y claro en esto. Quienes dicen que los profesores han reprobado las pruebas anteriores están equivocados. El concurso de oposición del año 2015 fue una farsa, fue un engaño a la clase docente. El concurso del 2019 fue un engaño garrafal a la clase docente. Si usted lee la orden departamental que creó el concurso y busca las 9 competencias que debieron evaluarse, de estas solo se evaluaron 2. Violaron la misma orden departamental. Es en este concurso que por primera vez se va a hacer en base a los estándares profesionales y del desempeño para la evaluación y certificación de la carrera docente, que vamos a saber realmente qué nivel tiene nuestro profesorado. ¿Por qué? Porque en el año 2014 el Consejo Nacional de Educación aprobó lo que son las referencias del contenido para los exámenes a maestros. Ni en el 2015, que fue el concurso donde más reprobaron, ni 2019 se utilizaron. Eso se burló. Ahora vamos a saber en realidad qué nivel tienen nuestros maestros, pero vamos a entender algo. Ahí lo que se está evaluando no es a los maestros, es a las universidades. Primeramente porque ninguno de estos es maestro en servicio. Esos son los profesionales que se graduaron de las universidades que están siendo evaluados para trabajar ahora en las escuelas. Si resulta que un número abismal de estos se reprueba, aquí donde debe haber es una gran reflexión y una gran revisión a las universidades que dan la carrera de educación en la República Dominicana. Porque no es el individuo no es mediocre por un tema volitivo. No es que una persona va a estudiar a la universidad y por ser mediocre no será un gran profesional. No, se supone que las universidades debemos tener instrumentos de control de calidad. Si una persona no es competente, usted no puede certificarlo como tal. Eso por un lado. Por otro lado, el docente que está en servicio en las escuelas sí recibe formación. Aquí tenemos lo que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, que ha hecho grandes esfuerzos y tiene excelentes programas de formación continua a los docentes que están en las escuelas. Ahora te voy a repetir lo mismo. El docente es solamente el 30% de los factores que inciden en el aprendizaje, porque la escuela moderna no es instruccionista. El maestro no da instrucción. La escuela moderna es constructivista, que se supone lo que se hace en la escuela es propiciar experiencias significativas de aprendizaje. ¿Qué significa esto? De esto dependen los procesos, los insumos, el contexto, la infraestructura escolar, lo familiar, el mismo individuo. Usted puede tener excelentes maestros graduados en Harvard y los trae, lamentablemente, a un ambiente que no es conducente al aprendizaje contextualmente y no van a lograr mucho. Sí, pero por ejemplo, profesor, disculpe que le interrumpa. Por ejemplo, el maestro, aquí ya hablando de República Dominicana, sí, debe de ir actualizándose y también el sistema, o sea, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Educación, debe de darle esa facilidad de que los maestros cada cierto tiempo puedan prepararse, puedan actualizarse, porque como usted decía, por ejemplo, ahora mismo estamos en una generación donde todo es tecnología, digital. O sea, no igual que antes, y muchos de los maestros ni siquiera saben manejar lo que es una tableta, un celular inteligente, no tienen internet. Entonces, ¿cómo esos maestros van a poder capacitar a estos jóvenes
que, o sea, la tecnología es así, o sea, para ellos. Lo que pasa, querida, es que tú estás describiendo los maestros del pasado, discúlpame. Del pasado no, se ha visto una realidad ahora con los maestros y se vio también durante la pandemia. Te voy a explicar por qué. Lo primero que uno tiene que revisar es lo siguiente. ¿Cuál es la edad promedio del maestro de hoy? Recuerda, ¿cuándo comienza la era digital? Comienza lo que es el nativismo digital en 1990. Todo el que nació después de 1990 es un nativo digital. Cuando tú revisas la edad promedio del docente que ahora está en la escuela, está por debajo de los 40 años. Estoy hablando del promedio. Tú sí tienes personas profesionales de todas las áreas que por su edad no son nativos digitales. Pero hoy en día el dominio básico de la tecnología no es el tema con los docentes. ¿Cuál sí es el tema? Yo soy ingeniero de sistemas de computación especializado en el aprendizaje a través de la tecnología. Mi especialidad es el desarrollo del lenguaje y el conocimiento a través de la tecnología. Y llevo las dos profesiones. ¿Qué es lo que sucede con la tecnología? Los procesos de aprendizaje en el ser humano no son paralelos a la tecnología. Los procesos cognitivos que llevan al aprendizaje en el ser humano no han cambiado en 2000 años. Lo que ha cambiado es la tecnología. Pero para que un ser humano aprenda, debe haber suficiente estimulación sensorial, suficiente estimulación emotiva, que es la parte emocional, y debe haber un diseño instruccional, que es la forma de utilizar la tecnología a través de actividades que sean conducentes al aprendizaje. El hecho de que un maestro domine el uso de una tablet, de una computadora, de un data show, de un proyector en general, no es el insumo. El insumo es los procesos que a través del uso de la tecnología se puedan propiciar. Y te estoy hablando de la naturaleza del aprendizaje. Pero fue lo que se demostró en la pandemia. Ambas cosas. Durante la pandemia hubo muchas quejas. Pero ¿por qué hubo muchas quejas? Recuerda que lo que se hizo en la pandemia fue enseñanza televisiva, esencialmente. El maestro trabajaba con WhatsApp, por lo que ustedes decían de la conectividad. Sí. No es que el maestro tenía lo que se llama un LMS. Un LMS es un sistema de manejo del aprendizaje a través de la tecnología. Los maestros de la República Dominicana no tenían LMS. ¿Y la computadora también? No, lo que pasa es que la computadora es el contenedor de la información. La computadora no es que transmite la información. Recuerda que con la pandemia lo que tuvimos que hacer por el tema de la conectividad a Internet fue recurrir más a la radio y la televisión. Los docentes dominicanos no tenían un LMS, que es lo que se llama un Learning Management System. ¿Qué es un LMS? Un sistema de manejo de la información, por ejemplo, como tenemos en los colegios bilingües. Los colegios internacionales sí lo teníamos. Una plataforma donde tú tienes audio, video, clases en vivo, ejercicios automatizados, corregidos. Eso no existe en la educación pública. Entonces, el tema no es el maestro. Si los maestros de las escuelas públicas tuvieran lo que tengo yo en mi colegio, tú verías una realidad muy distinta. Porque un LMS, un sistema de manejo del aprendizaje, está diseñado específicamente para lograr mejores experiencias de aprendizaje a través de la tecnología. Pero para eso se necesita algo básico: Internet, conectividad. Claro. Y las personas de escasos recursos aquí no lo tienen. Entonces... No, querida, y realmente vamos a ser honestos, no existe. Aquí no tenemos todavía un recurso como un sistema de manejo del aprendizaje donde los 2.3 millones de niños que van a la escuela puedan entrar. Mis niños en mi colegio, en el nivel inicial, en preescolar, recibían clases online. La profesora estaba en vivo con su cámara en su salón de clases, con todas sus actividades, con su audio, con sus dibujos, con sus mapas, con sus juguetes. Y los niños en su casa, estoy hablando de niños de 4, 5 y 6 años. Esos niños tenían la conectividad y el sistema. Claro, tenían los recursos. Lo que ella dice. O sea, los recursos. Si tú no tienes... Señores, ¿quiénes van a la escuela pública en este país? Los que están en el quintil de menores ingresos, los que están en los barrios donde no hay mucha electricidad en horario escolar, entonces, eso donde hay mucho ruido. Cuando me hablan de que los niños van a tomar clases a distancia ahora durante un mes, señores, yo les exhorto a que busquen un solo estudio que se titula El impacto del ruido barrial en el aprendizaje. Profesor, el observatorio, ¿qué recomienda con él? No, nosotros entendemos que ahora las clases deben ser semipresenciales. Las escuelas no deben estar cerradas. Aquí no hay posibilidad, lamentablemente en este momento, de dar clases totalmente a distancia con calidad.
porque el problema no es el maestro, el problema no es el recurso, es que aquí no tenemos conectividad y la educación a distancia requiere mínimamente de conectividad a Internet. Hay otra cosa, el aprendizaje es contextual. Si un niño está en un barrio rodeado de ruido, de música a todo dar. Como dicen el teteo, profesor. Esto que le dicen, no, bueno, me han dicho el teteo, como le dicen. Fiesta. Las fiestas. Señores, concentración. La escuela es la salvación. No podemos alejar a los niños. Es una condena al atraso. Y entonces a los más pobres. Esto no tiene sentido porque es que más allá de que lo primero es que hay que saber que en la escuela no hay mayor riesgo. Por favor, que en el barrio, las madres dominicanas, el 35% de las madres dominicanas son solteras y los niños que van a las escuelas públicas, más del 40% vienen de hogares monoparentales. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que si no van a la escuela, sus madres o sus padres tienen que irse a trabajar y dejarlos con alguien, con una vecina, con quien sea. ¿Quién le dijo a usted que un niño así va a hacer clase a distancia? En esas condiciones. Aquí no estamos pensando a veces, sinceramente, en el fin de la educación y en los actores esenciales de la educación, que no somos los maestros, son los estudiantes. Simón Bolívar decía que ser docente es la labor más noble que puede ocupar a un ser humano. Y aquí se han olvidado de esa nobleza. Desgraciadamente, nosotros los maestros debemos ser los intelectuales de la sociedad y los modelos de la sociedad. Nosotros no podemos ser los que se esconden al virus, ni los que se hacen a un lado. La ADP está equivocada. Yo siento, sí, yo he conversado con mis hermanos. Mis hermanos de la ADP y yo hemos conversado, yo les he expresado mi posición como observatorio educativo de que realmente nosotros como educadores debemos ser los primeros en enfrentar el virus. Y nosotros estamos para educar. Esencialmente, nosotros no podemos ser la única institución de la sociedad. Me llamó mucho la atención y me da mucha pena, de verdad. Lo siento así. Aquí la educación es un lujo. Y como usted acaba de decir, por ejemplo, los jóvenes de escasos recursos que están en esos barrios, que realmente deben de merecer clase de calidad para poder salir de ese contexto social que tienen, lamentablemente, o sea, esto lo que hace es que los lleva a ellos a delinquir, o sea, a hacerlo mal hecho. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no le garantiza esa educación para ellos poder salir de esa parte social que los rodea. O sea, eso es muy triste. Querida, imagino, los maestros tienen la mejor intención, pero yo creo que lamentablemente nos estamos dejando abrumar por el virus innecesariamente. Nosotros, yo insisto, de todo corazón a mis hermanos de la ADP, que son mis hermanos. ¿O es una decisión política? Yo creo que hay un poquito de desconocimiento científico en cierto sentido, porque nosotros los maestros somos tan científicos como los médicos. Aquí algún médico dijo que los maestros no son científicos y está totalmente equivocado. La educación es una de las ciencias más complejas y más completas que hay. El punto es que realmente en la escuela hay menos probabilidad de contagiarse que en el barrio. Y creo que es el error que se tiene al haber concebido el cierre de las escuelas. Porque no es verdad que el 31 de enero va a disminuir tampoco la positividad. Claro. Poner el 31 de enero como un límite es algo que no tiene fundamento, sí, es estadístico. Es como cobrar el mes sin trabajar, profesor. ¿Cómo no? Le agradezco mucho su participación, muy buena. Un placer. Igual a Lorena por aquí, bienvenida Lorena. Espero que el próximo programa ya venga con inglés, porque vino con francés. Yo vine con francés. Sí, sí. ¿Cómo está mi francés, profesor? Muy bien. ¿Está bien? Bueno. Y déjeme decirle que Lorena fue tremenda estudiante. Se aprendió perfectamente las lecciones. Gracias a Lorena, gracias al profesor Juan Valdés. Señores, nos vemos en una próxima entrega de Sobre los Hechos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.